las tierras del estado de Morelos han florecido culturas que dejaron testimonios sorprendentes de sensibilidad. El eclipse de la conquista no cortó la herencia de los antiguos pueblos. Nuevos pueblos y nuevos monumentos se organizaron y construyeron, sumando un legado patrimonial y artístico que hoy es valorado mundialmente. Nuevamente, el patrimonio cultural de México ha sido reconocido por la UNESCO. Esta vez, la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad ha recaído en 11 conventos del estado de Morelos. Por su privilegiada situación geográfica, al pie de la masa formidable del eje de volcanes, bañadas por el luminoso sol del sur, las tierras de Morelos forman diversos ecosistemas y entornos naturales, donde se levanta, al centro de pueblos y ciudades, un convento con su iglesia. Monumentos vivos de la historia, los 11 conventos del siglo XVI se encuentran actualmente sobre una ruta que parte de Cuernavaca hacia la sierra de Tepoztlán, encontrando las cordilleras del Popocatépetl y descendiendo hacia el valle de Amilpas, al oriente del estado. Iniciando el recorrido en la antigua Cuauhnáhuac, hoy Cuernavaca, capital del estado, donde los franciscanos fundaron en 1529 el convento de la Asunción, hoy catedral y palacio episcopal, encontramos más que un convento, un complejo monumental integrado por recintos de diferentes épocas, como la austera Capilla de los Dolores, construida a mediados del siglo XVII. En contraste, la iglesia de la Tercera Orden aparece como una flor labrada en piedra, propia de la arquitectura barroca del siglo XVIII, identificada plenamente con el mestizaje de la nación mexicana. La iglesia de El Carmen, construida en 1870 en un inusitado estilo neogótico, añade historia reciente al venerable complejo monumental de Cuernavaca. Dominando el conjunto conventual, se alza la gran torre de la catedral, construida hacia 1713, rematada airosamente por una arquitectura barroca, alegre y ligera. Ha sido a través de siglos uno de los monumentos representativos de la ciudad de la eterna primavera. Siguiendo la ruta hacia el noreste, bajo los pliegues del paredón volcánico de Chichinautzin, donde se levanta el templo al dios Huitzilopochtli, se encuentra Tepoztlán y su convento, uno de los más importantes del siglo XVI que se conservan en México. Desde tiempo inmemorial, Huastepec ha sido apreciado y considerado una especie de paraíso natural y sitio privilegiado para la salud. En este exuberante entorno encontramos, también construido sobre una plataforma prehispánica, el convento y la iglesia de Santo Domingo. Al pie de la última estribación de la sierra de Tepoztlán, en el sitio donde la comunidad de Tlayacapan libró la mayor resistencia al ejército conquistador, se levanta el convento de San Juan Bautista, fundado por los frailes agustinos en 1554. Es muy probable que el convento de San Guillermo de Totolapan sea otro de los complejos arquitectónicos construidos sobre estructuras prehispánicas. A poca distancia y en un nivel más bajo, se encuentra Atlatlaucan, con su convento que asemeja a un castillo medieval, pero que no deja por su ubicación de mantener un orden ancestral. Los edificios cristianos fueron construidos de acuerdo a una orientación que los relaciona con ciertos santuarios naturales, venerados desde épocas remotas. El convento e iglesia agustina de San Juan de Capixtla, la antigua Acapixtla, en la región conocida como la Tlalnáhuac, fueron concluidos hacia 1586. Los diferentes volúmenes que integran este conjunto arquitectónico, muros de piedra, almenas, torretas, le confieren cualidades únicas, probablemente las más impresionantes de los 11 conventos. En Ocuituco, el convento de Santiago Apóstol, uno de los más antiguos, está lleno de historia. En sus inicios, los frailes agustinos emprendieron operaciones muy ambiciosas que fueron detenidas en 1536, pasando la administración de Ocuituco al ilustre obispo Fray Juan de Zumárraga, quien terminó la construcción de la iglesia. Tetela del Volcán
se asienta al pie de la alta montaña, en un paso estratégico, donde los caminos del oriente y del sur se encuentran con los que llevan a México. De ahí que su convento haya sido también una posada donde encontraban refugio frailes, arrieros, comerciantes y peregrinos. Hueyapan es una pequeña localidad ubicada al extremo noreste del estado de Morelos y al sur del Popocatépetl, en una zona montañosa con cerros y colinas cubiertas de su mayor parte de bosques. Junto con Tetela, formaban los conventos posadas que se encontraban a cada jornada de camino. Finalmente, ya en la amplitud del cálido valle, al oriente de Morelos, se encuentra Zacualpan de Amilpas y su convento de la Concepción, construido en 1567 por los frailes agustinos. Del templo original solo queda su portada de orgullosa y limpia proporción clásica. Este patrimonio cultural, además de ser una lección de arquitectura mexicana del siglo XVI, con características originales que la hacen única en la historia del arte, es sobre todo una presencia viva de esfuerzos conjuntos. Después del colapso propiciado por la conquista, las antiguas y recién fundadas poblaciones fueron tomando una forma arquitectónica específica. Los 11 conventos del siglo XVI contienen elementos comunes, el primero de los cuales es el atrio. Este espacio, delimitado por muros con almenas que se extiende frente al templo y convento, es una supervivencia prehispánica del gran patio que se abría frente a la pirámide. Su importancia para el ritual era tan grande que sobrevivió en los usos y construcciones cristianas. El atrio tuvo con el tiempo y la sucesión de las generaciones otros usos igualmente considerados sagrados, como enterrar a los muertos, por lo que también fueron los atrios usados como cementerios hasta el siglo XIX. Otro elemento común se encuentra al centro del atrio, donde se alza una cruz, símbolo de la evangelización, pero también símbolo de creencias antiguas que señalan un quinto punto cardinal, el centro, donde se encuentran el mundo y el inframundo de la cosmogonía prehispánica. En los 4 ángulos del atrio están las capillas posas, señalando los rumbos del mundo. Son llamadas así porque en las procesiones por el atrio se detenían, posaban, al llegar a ellas la custodia o las imágenes. Resulta interesante observar que la disposición de las capillas posas o de sus altares obliga a una marcha en el atrio en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Esta disposición parece marcar un cambio del tiempo cotidiano por otro dedicado a los rituales, donde se trasciende la actividad común de la vida humana. La estructura original de los conjuntos conventuales son los monumentos que conocemos con el nombre de capillas abiertas. Su programa arquitectónico corresponde a las primeras necesidades de la evangelización en México. Existe una analogía entre el teocalli y la capilla abierta, ya que en ambos sitios la religión se practicaba al aire libre. Esta condición ayudó para no considerar a las prácticas cristianas como algo extraño o confuso. Las capillas abiertas también tienen sus bóvedas decoradas. La de Atlatlaucan muestra uno de los trabajos más ricos y delicados en pintura al fresco, donde se puede apreciar la mano de los tlacuilos, cuyo nombre significaba no solamente pintor, sino maestro. Convertidas en objeto de experimentación, las capillas abiertas tienen una arquitectura en constante evolución que alcanza proporciones monumentales, como la de Cuernavaca, llamada Capilla de San José. El monumento representativo del convento es su iglesia, y de esta lo más notable es la fachada, el rostro del templo que recibe a la comunidad.
Las altas fachadas de los templos permitieron desarrollar los estilos europeos del siglo XVI, época en la que aún se encuentra el gótico con el Renacimiento. Este momento en el arte y una mano de obra calificada que se adaptó a las técnicas occidentales hicieron posible no solo la construcción de grandes obras, sino la incorporación de elementos artísticos propios a la realización de una nueva y original expresión. De las iglesias de los conventos de Morelos, la de Yecapixtla es el monumento que conserva mayor número de reminiscencias góticas. En su fachada, un crucifijo explaya su medievalismo. Coronando la monumental portada, una rosa gótica de líneas flamígeras se ve rodeada por un anillo esculpido. Estructura característica de las grandes iglesias mexicanas del siglo XVI, el sotocoro de bóveda medieval de nervaduras forma una imponente antesala en el interior de la iglesia. Sus fuertes nervios de piedra componen inusitados juegos geométricos y sostienen voces, música y cantos en las alturas. En el coro, la luz trasmina por la redonda flor de piedra una atmósfera irreal. Hacia el altar, limita el espacio una balaustrada esculpida y rematada por flores de lis. La bóveda de nervaduras, considerada tradicionalmente gótica, sobrevivió aún en tiempos del Renacimiento tardío y fue usada durante el siglo XVI tanto en Europa como en México. Tal es el caso de la bóveda nervada del presbiterio de la iglesia de Yecapixtla, que forma un rico dibujo. Es posible que los escultores de Yecapixtla hayan alcanzado tal perfección que realizaron este púlpito de intrincada decoración, ya que sus formas y motivos son los mismos que adornan las puertas del claustro. Es una verdad universalmente aceptada que hay monumentos que deben conservarse. Representan y forman las tradiciones de cultura y la personalidad histórica de México, muchos de los cuales ya están incluidos en el tesoro patrimonial de la humanidad. Como el claustro del convento de Ocuituco, uno de los más antiguos que se conservan en México. En su patio, una fuente hexagonal recubierta de lajas de cantera sirve de asiento a 6 leones, antiguas esculturas que han permanecido vigilando su apacible reflejo. El claustro de Zacualpan de Amilpas ofrece uno de los aspectos más singulares en la arquitectura mexicana. No puede decirse que sea una obra renacentista, sino más bien medieval. Los imponentes claustros de los conventos de Morelos son testimonios de grandeza. En sus espacios, las comunidades tejieron su historia, su memoria, en piedra. Para los pueblos de Morelos, construir obras maestras era un ancestral oficio de arquitectos, escultores y oficiales. El desarrollo constructivo de los 11 conventos que franciscanos, dominicos y agustinos emprendieron durante el siglo XVI abrió nuevas posibilidades de expresión artística. El resultado son miles de metros cuadrados de pintura mural que forman un impresionante patrimonio artístico, manifestación de imágenes originales, testimonios de una época cuando las ideologías, instituciones y formas europeas cobran una expresión americana, nueva e insólita en el panorama del arte universal. Diez de los 11 conventos declarados Patrimonio de la Humanidad se caracterizan por la gran abundancia de pinturas, realizadas al fresco, en algunos casos al temple o en ambas técnicas. Representan escenas que servían de material didáctico para la evangelización.
Los tlacuilos utilizaron grabados para reproducir las imágenes, por lo que en ninguna otra manifestación pictórica se nota una unión tan íntima entre el artista nativo y la obra de índole europea. En la pintura mural conviven las formas de variados tiempos, como los rasgos gotizantes, que reproducen el linaje espiritual de San Francisco en el claustro bajo de Cuernavaca. En las pinturas de la Sala de Profundis del convento agustino de Tlayacapan, el fenómeno es visible. Persisten las formas góticas y los elementos del Renacimiento. Dispuestos en fajas separadas por frisos, los santos teólogos aparecen inscritos en arcadas apoyadas en columnas platerescas. Los frailes franciscanos hicieron pintar aún temas como el de su empresa misionera y martirio en Japón. En el interior de la Catedral de Cuernavaca, la restauración de 1958 rescató estos magníficos murales, donde el genio artístico de los tlacuilos trasciende el rigor del discurso y llena de lirismo al austero recinto. Las más ricas y delicadas manifestaciones de ornatos murales se encuentran en las pinturas decorativas del claustro de Atlatlaucan, que reproducen en sus bóvedas un artesonado de estilo mudéjar, versión española del arte musulmán. No fue menos importante y difundida la pintura llamada de romano, que consiste en frisos y fajas con motivos zoomorfos y vegetales que se entrelazan formando medallones con emblemas religiosos. En todos los trabajos murales se usaron principalmente la línea y la grisalla, aunque tampoco faltaron coloraciones y ricas obras de paleta. Todos los conventos con pintura mural presentan la típica decoración en forma de casetones poligonales que imitan artesonado. Miles de metros cuadrados suman las pinturas murales, cuyo estado de conservación amerita una acción urgente de rescate. Estos inmuebles han servido para diferentes propósitos a lo largo de más de 4 siglos. Con el transcurso del tiempo, los cambios en su historia, los agentes naturales y los sismos han sufrido graves daños, por lo que es necesario invertir recursos institucionales, financieros y humanos para poder trabajar en su restauración y adecuación. Existe una fuerte disparidad en el estado de mantenimiento y conservación de los 11 conventos. Por ello, habrá que realizar un esfuerzo para que todos puedan encontrarse al mismo nivel. Tal es el caso del convento de Hueyapan, de una sola planta, con 2 crujías en escuadra alrededor de un patio, que se encuentra casi destruido. El convento de Tetela del Volcán presenta un estado de gran deterioro. Casi más de la mitad del mismo no tiene ni entrepisos ni techos. De los monumentos que conforman los espacios conventuales, son las capillas posas las más afectadas. Sus derrumbes y colapsos parecen recordar historia tras historia, cambios en las costumbres y olvido de las tradiciones. Uno de los objetivos de la restauración de los conventos es la adecuación de espacios para el funcionamiento de actividades culturales, tales como museos, donde se protejan y estudien las obras artísticas y los testimonios de la historia local, como el convento de Huastepec, que cuenta con su propio museo prehispánico, o en Tlayacapan, donde funciona un pequeño museo que exhibe una colección de arte religioso, insólitas momias y documentos históricos de la comunidad. La noción de monumento comprende no solo la creación arquitectónica aislada, sino también el cuadro en que se inserta. El monumento es inseparable del medio en que está situado y de la historia de la cual es testigo. El entorno urbano de los conventos sufre en la actualidad de graves problemas como la ausencia de servicios y la deficiente infraestructura. En el caso de Cuernavaca, no obstante la contaminación visual,
presenta el mejor entorno gracias a los trabajos de rescate de imagen urbana emprendidos por su ayuntamiento y el gobierno del estado en coordinación con el Centro INA Morelos. En los demás conventos, cada población sufre problemas económicos y carencia de servicios, lo mismo que ignorancia y olvido. Es por eso que el rescate del patrimonio cultural debe contemplar la dignificación de cada comunidad. Tepoztlán tiene problemas debido a la especulación del suelo. Huastepec se encuentra ahogado por fraccionamientos y el entorno al exconvento está invadido por sitios de taxis y comercios. Tlayacapan se deteriora por el arribo de una arquitectura ajena a su tradición. En Totolapan, la barda atrial ha sido parcialmente destruida. En cada convento se manifiestan problemas que amenazan su integridad. Otro capítulo representan los trabajos de conservación y restauración de las colecciones de arte que guardan los 11 conventos. Pinturas en lienzo, esculturas, estofados y otros valiosos bienes como este magnífico órgano que en el coro de la iglesia de Zacualpan espera se le restituyan sus voces. En la iglesia de Tlayacapan, una pintura de San Agustín entregando su corazón, obra posiblemente flamenca de fines del siglo XV, nos llena de preguntas sobre su origen. En el interior de la iglesia de Zacualpan de Amilpas, una obra maestra de ebanistería abre sus hojas, dando paso al mundo del barroco. La capilla de la Virgen del Rosario parece haber sido realizada para proyectar una dramática explosión de luz, proporciones y sensaciones de placeres elevados. El altar mayor comprende un retablo de arcángeles que rodean a la Virgen. Tallados, ensamblados, dorados y estofados, cada elemento, gesto y movimiento es orden y composición, fundamento preciso y armonioso. El púlpito es otra obra maestra del barroco mexicano, genio y fe en lo alto hacia la luz, donde San Miguel simboliza fuerza y sostén. Renovando los antiguos espacios monumentales, el arte barroco se encuentra presente, enriqueciendo la vida histórica de los 11 conventos, sumando arte al patrimonio de las comunidades. En el casi derruido convento de Hueyapan se guarda con gran celo el famoso nicho de Hueyapan. Su presencia es tan conmovedora como la fantasía desbordada de los artistas que lograron esta pieza única en el arte mexicano. Aún entre las ruinas, una atmósfera de vitalidad se esparce por los conventos de Morelos. Sus tesoros esperan rescate, comprensión y muestras de orgullo, porque forman parte del patrimonio de la humanidad y son expresión de nuestra identidad, reflejo de nuestra íntima conciencia.